Reciban como siempre un cordial saludo, espero que estén todos muy bien de salud y vamos a comenzar la última de las actividades antes del examen parcial. Vamos a hablar nuevamente sobre el sistema inmune adaptativo, pero en este caso prestaremos atención a la dinámica de la interacción entre los componentes del sistema inmune adaptativo, también la interacción con componentes del sistema inmune innato y además al final de la clase vamos a estar hablando de mecanismos de regulación, de contracción de la respuesta inmune que, como ustedes conocen desde la primera de las presentaciones, es un elemento muy importante para asegurar una correcta función del sistema inmunológico. Bueno, este es el esquema que hemos estado siguiendo. En esta oportunidad sí podemos hacer el recuadro cerrado porque vamos a concluir con esta presentación los contenidos que nos han permitido conocer a grandes rasgos. Lamentablemente por el tiempo con que contamos no vamos a profundidad y de hecho para el nivel de formación que están recibiendo ustedes no es imprescindible ir mucho más profundo, simplemente que tengan una percepción general de la diversidad de componentes celulares y moleculares del sistema inmunológico, cuál es la actividad o la función fundamental de cada uno de ellos, y en la segunda mitad del curso pondremos a jugar un poco a todas estas células y moléculas en el contexto de la respuesta inmune ante la presencia de microbios o fenómenos de inmunopatología, respuestas contra el cáncer, etc. Por ahora cerramos este muñeco, digamos, este rompecabezas, hablando un poco más en profundidad de cómo se activa y se ejecuta la respuesta inmune mediada por linfocitos T y linfocitos B, aunque, bueno, para el caso de las células B ya tenemos adelantos importantes desde la segunda sección de este curso. Este gráfico que aparece acá representa la dinámica general de la respuesta inmune adaptativa y hay 5 etapas fundamentales que se pueden distinguir. La etapa inicial de reconocimiento del antígeno, que sobra que les diga que para el caso de las células B se realiza a partir de su receptor BCR, reconocimiento directo a los antígenos. En el caso de las células T, a través de su TCR, pero requiere de la presentación en MHC clase 1 y 2 que revisamos la clase pasada. La segunda etapa es la activación linfocitaria. Vamos a aprender hoy cuáles son las señales que condicionan la activación de los linfocitos, su proliferación, diferenciación. Vamos a, sin entrar en detalles, ver algunos aspectos de la función de linfocitos T y B, digo sin entrar en detalles, porque la sección de la semana 9, si mal no recuerdo, profundiza precisamente en los diferentes mecanismos, las diferentes acciones efectoras del sistema inmune en dependencia del tipo de microbio a lo que se enfrenta el sistema. Finalmente vamos a hablar de la contracción de la respuesta inmune y una vez más vamos a hacer mención a la memoria inmunológica. Incluso si miran en este gráfico, yo le adicioné una flecha porque en los últimos años se ha demostrado que para llegar de la célula virgen recién activada, recién en contacto con el antígeno, hasta la célula de memoria, no hace falta pasar por todas estas etapas que ustedes ven representadas. Hay evidencias en la literatura que indican que cuando los linfocitos se activan, un grupo de estas células que se activan directamente derivan a células de memoria. Hay diferentes modelos donde se ha demostrado que la generación de memoria pues puede ser el resultado, digamos, del curso que les menciono acá, o puede también ser resultado de un mecanismo más directo. Eso lo estaremos tocando nuevamente al final de esta presentación. Esto que aparece acá es una fotografía de la dinámica general de la respuesta del sistema adaptativo. En esta fotografía, ¿quiénes son los personajes que aparecen? Aparecen células dendríticas en contacto con otras células del sistema inmune innato, células dendríticas que interactúan con linfocitos T auxiliadores CD4 positivos, linfocitos T citotóxicos CD8 positivos, vírgenes, nunca han visto un antígeno,
y linfocitos que se diferencian a diferentes patrones de respuesta, TH1, TH2, TH17, ya hemos mencionado, y además el otro actor que aparece son las células B en interacción con los linfocitos T auxiliadores. Lo que vamos a hacer en esta clase es desgranar un poco esta fotografía. Vamos a ir viendo cada una de las etapas que están representadas aquí para comprender mejor la dinámica de interacción entre sistema inmune innato y adaptativo y los fenómenos funcionales, digamos, que tienen las células del sistema inmune adaptativo, especialmente para la clase de hoy, los linfocitos T. Bueno, para comenzar, definitivamente hay que retomar el valor de la célula dendrítica. Las células dendríticas son células del sistema inmune innato, células con una gran diversidad en cuanto a la expresión de marcadores moleculares, células que están patrullando el organismo, ubicadas en tejidos periféricos y que cuando capturan información en esos tejidos periféricos, información que da idea de que hay una condición peligrosa a partir de la detección de PAMs y DAMs, pues estas células sufren un proceso de maduración que ya ustedes conocen, lo mencionamos en la tercera de las clases, maduración que implica disminución de la capacidad fagocítica, pero ganancia en la capacidad migratoria. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica tiene que capturar esa información y viajar a los órganos linfoides secundarios para contarle a los linfocitos lo que está ocurriendo en periferia. Los linfocitos no saben que hay una condición peligrosa en la periferia, no saben que está creciendo un tumor, no saben que hay una infección viral, una infección bacteriana. El linfocito necesita que alguien se lo cuente. ¿Quién se lo cuenta? La célula dendrítica que vio esa condición peligrosa, la detectó con sus receptores del sistema inmune innato, con los receptores de PAMs y DAMs, y viaja al ganglio linfático, a los órganos linfoides secundarios, a contar lo que ella vio. Por supuesto, sobra también que les diga que ese tránsito desde la periferia a los órganos linfoides secundarios está guiado por quemoquinas. Ya ustedes saben que las quemoquinas o quimiosinas, junto con integrinas y selectinas, son las que regulan el tráfico celular. Entonces, la célula dendrítica madura, tiene cambios en su citoesqueleto, aparecen las dendritas. ¿Para qué sirven esas dendritas? Obviamente para tener más superficie de contacto con los linfocitos. Si usted en vez de 2 brazos tuviera 20, pudiera saludar a muchas más personas a la vez. Y esto es lo mismo que hace la dendrítica. Gana en dendritas, en tamaño, digamos en superficie, y por lo tanto gana en posibilidad de interactuar con los linfocitos. Y bueno, por supuesto hay un cambio importante en la composición de moléculas en membrana, o sea, la maquinaria de procesamiento y presentación de antígenos se activa de manera significativa, aumenta la expresión de MHC1 para poder interactuar con los CD8 y de MHC, del linfocito CD8 positivo me refiero, y la expresión de MHC2 para poder interactuar con los linfocitos CD4 positivos, que son los auxiliadores. También aumenta la expresión de moléculas de coestimulación, que no la hemos estudiado, van a aprender hoy a qué me refiero, y también aumenta la secreción de diversas citocinas, que son muy importantes en el proceso de diferenciación de los linfocitos TCD4 a los diferentes patrones de respuesta que veremos en las células dendríticas. Por lo tanto, de alguna manera lo que hacen es integrar un número importante de señales que, por cierto, no solo vienen de PAMs y DAMs, también hay en ese entorno donde está ocurriendo la condición peligrosa, hay determinadas citoquinas, inflamatorias, células del sistema inmune innato como NKT, T gamma delta, células NK, que también le pasan información a la dendrítica. Y la dendrítica le toca entonces integrar todos esos mensajes y convertirse en la gran chismosa del barrio, sale corriendo con toda esa información a los órganos linfoides secundarios para decirle a los linfocitos vírgenes: óiganme, hay algo peligroso, hay que activarse, porque los linfocitos están muy tranquilos en el ganglio esperando que alguien le cuente qué es lo que está pasando en la periferia. Cuando la célula dendrítica llega a los órganos linfoides secundarios, el contacto que tiene es con los linfocitos T. La célula dendrítica le pasa esa información a los linfocitos T, información que, como ya mencionaba, es el resultado de integrar señales que incluyen los mensajes que le dieron los PAMs y DAMs, o sea, la célula dendrítica,
tiene receptores de patrones moleculares, tiene Toll-like receptor, Knot-like receptor, receptores de manosa, o sea, una cantidad tremenda de receptores de PAMs y DAMs. Además, en dependencia del antígeno, de la naturaleza química del antígeno, así también la dendrítica recibirá determinada información. Depende además del sitio, del tejido donde ocurrió ese contacto de la dendrítica con esa condición peligrosa, las citocinas que hay en el ambiente, la influencia de otras células del sistema inmune innato. Como ya yo había dicho, ella integra todas esas señales, viaja al ganglio y le dice al linfocito T, aquí tengo para ti 3 señales fundamentales, 1, 2 y 3, que incluyen, y lo veremos más adelante en detalle, señal 1, es señal de reconocimiento de antígeno. En MHC1 le dice al linfocito CD8, aquí está el antígeno, mira a ver si tú lo reconoces. Y en MHC2 le dice al linfocito CD4 cooperador, aquí está el antígeno, mira a ver si tú lo reconoces. Eso es de conjunto la llamada primera señal o señal 1. La señal 2 es una señal coestimuladora, es la señal donde le dice, ¿reconociste el antígeno? El linfocito le dice sí, y la dendrítica le dice, pues mira, es peligroso. O sea, la señal de coestimulación es la señal que verdaderamente provoca la activación y proliferación linfocitaria. ¿Por qué? Porque el linfocito cuando reconoce el antígeno con el TCR, él solo sabe que es una molécula que a él le es afín, pero no sabe si es peligrosa. Esa señal de peligro tiene que ver con las señales de coestimulación que ofrece la dendrítica. Y la señal 3, que es la señal que el linfocito utiliza para diferenciarse a uno u otro tipo de patrón de respuesta, pues es una señal mediada por citoquinas, que veremos a continuación. Esto es un poco el fenómeno de sinapsis inmunológica. La sinapsis es el contacto ese que se establece en este caso entre células dendríticas y linfocitos T. Hay otros eventos de sinapsis inmunológica que se dan, pero acá estamos hablando de la sinapsis entre células dendríticas y células T, en la que participa un número importante de moléculas, no solo aquellas que tienen que ver con el reconocimiento del antígeno, señales de coestimulación, sino una serie de señales que tienen que ver con la adhesión celular. ¿Por qué? Porque el contacto entre células dendríticas y linfocitos T tiene que ser lo suficientemente estable como para que toda la información sea recibida por el linfocito y se produzcan los eventos de activación, diferenciación, etc. Vamos a hacer un zoom entonces a la fotografía que presentamos hace algunas láminas y vamos a concentrar la atención solamente en la interacción entre la célula dendrítica con esa carga de mensajes que capturó en periferia y el linfocito T cooperador CD4 positivo. Linfocito T virgen, él nunca ha visto un antígeno. Él, recuerden que salió del timo y lo único que él sabe es que su TCR está bien armado, porque si no estuviera bien armado, estructurado el TCR, se hubiera muerto por selección positiva. Y además lo otro que sabe es que ese TCR que él tiene no reconoce algo propio con alta afinidad, porque si no se hubiera muerto en la selección negativa. Eso es lo único que ese linfocito sabe. Pero él no sabe qué antígeno reconoce y no sabe si ese antígeno que él reconoce es peligroso. ¿Quién se lo enseña? La dendrítica. La dendrítica viene con esa información de periferia y le dice al linfocito T, aquí está el antígeno en MHC2, porque es el linfocito auxiliador, el antígeno en MHC2, dime si lo reconoces, estas son señales de coestimulación, si las recibes bien, te estoy diciendo que te actives y proliferes y además aquí te doy algunas citoquinas para que te diferencies y te conviertas en una célula efectora con un determinado patrón de respuesta. Señal 1, reconocimiento. Señal 2, activación. Señal 3, diferenciación linfocitaria. Esta lámina ya la conocemos, o al menos una parte de ella. Bueno, en esencia es lo que ya saben de él, que el linfocito T citotóxico reconoce los antígenos en MHC clase 1 y el linfocito T auxiliador lo reconoce en MHC clase 2. ¿Por qué lo pongo? Porque esta es la señal 1. Ahora vamos a ver señal 1, 2 y 3. La señal 1 no vamos a entrar en detalle. Conocen el MHC, conocen la restricción MHC,
conocen que el MHC1 está expresado en todas las células del organismo, pero el 2 está expresado solo en células presentadoras de antígeno. Y aquí en esta segunda parte de la lámina, digamos la región más hacia la derecha del gráfico, o de la imagen, digamos, muestra una representación tridimensional de la región variable del receptor de célula T, reconociendo el antígeno en el surco del complejo principal de histocompatibilidad, o sea, la molécula MHC clase 1, perdón, fíjense, discúlpenme, el MHC que se muestra acá es MHC clase 1. Profesor, ¿cómo yo sé, cómo usted sabe, en esa madeja de cadenas proteicas y de alfa hélices y hojas beta plegadas, cómo usted sabe, profesor, que eso es MHC clase 1? Muy simple, porque tiene la molécula beta 2 microglobulina. Fíjense abajito, dice beta 2 microglobulina y el surco está formado solo por la cadena alfa. Por eso es MHC clase 1. ¿Está bien? Ya ocurrió la primera señal. Ya el linfocito sabe al fin que reconoce un antígeno. Él salió del timo sin tener la menor idea de lo que él reconocía. Finalmente reconoce un antígeno en MHC1, el CD8, y MHC2, el linfocito CD4. Ahora viene la segunda señal, en la que la dendrítica le dice, ok, ¿reconociste un antígeno? Pues te cuento que es peligroso lo que te estoy enseñando. Y para eso hay una serie de moléculas que se llaman moléculas de coestimulación, y vamos a mencionar solo las más importantes. Esas moléculas incluyen, de parte de la dendrítica, la molécula CD40. La molécula CD40 está expresada en la dendrítica y el linfocito T tiene su ligando, que tiene un nombre muy sencillo, CD40 ligando. Cuando la molécula CD40 y su ligando se unen, entonces en un segundo momento en la dendrítica aparecen otras moléculas que se llaman CD80 y CD86. Aquí sí los inmunólogos se complicaron y le pusieron otro nombre. Se llaman además B71, B72, o sea, esos nombres representan, digamos, las mismas moléculas. ¿Cuál es la contraparte de CD80 y CD86 en el linfocito? Es la molécula CD28, o sea, el ligando de CD80 y CD86 es CD28. Adicionalmente hay otra molécula que también reconoce CD80 y CD86, incluso con mucha más afinidad que CD28, y esa es la molécula CTLA4. Esta molécula CTLA4 tiene sus especificidades, lo mencionaremos más adelante, porque la señal que induce al linfocito es negativa. Fíjense qué interesante, es increíble el valor que le confiere la evolución a la contracción, al apagamiento de la respuesta inmune. Fíjese si le confiere tanto valor que a la molécula CD80 y 86, que dan señales de peligro y que hacen que el linfocito se active, automáticamente le ponen delante una molécula que la señal que emite al linfocito es negativa. O sea, en otras palabras, el linfocito T, una vez que interactúa con la dendrítica, reconoce antígeno, se activa, se diferencia y ya sabe que dentro de una semana se va a morir, porque ahí mismo él está recibiendo señales negativas que le dicen, perfecto, te activaste, felicidades, muérete dentro de una semana, porque la respuesta se tiene que contraer. Y quiero que se queden muy al pendiente de esta molécula CTLA4, porque ya verán cuando hablemos de inmunoterapia del cáncer, dentro de 5 o 6 sesiones, no recuerdo, cuando hablemos de inmunoterapia de cáncer, verán que una de las estrategias para atacar al cáncer, con terapia me refiero, con tratamiento, es bloquear esta señal negativa, de manera que los linfocitos no reciban esta señal negativa y tengan una capacidad mayor de actuar sobre las células tumorales. Pero bueno, eso lo estudiaremos en su momento. Por ahora, solo quédense con el mensaje de que la célula dendrítica le pasa al linfocito señales de coestimulación que indican peligro y que tiene que ver con el contacto CD40 ligando, CD80 y 86 con CD28. ¿Ven? Es lo que les muestro acá. CD80 y CD86 tienen su ligando CD28 en los linfocitos, pero además en los linfocitos está la molécula CTLA4 que se expresa un poco después de que el linfocito reconoce el antígeno, y esa molécula CTLA4 tiene más afinidad
por CD80 y CD86 que el propio CD28. ¿Y qué señales emite? Negativas, de contracción. Por lo tanto, el linfocito recibe, a la vez que se activa, poco después recibe señales de inhibe tu actividad y muérete pronto, porque la respuesta inmune es aguda, tiene que contraerse. Y eso lo veremos, algunos mecanismos que contribuyen a la contracción, lo veremos al final de esta presentación. Esto es un poco más, pero ¿por qué lo retomo? No, profe, no me hable otra vez de lo mismo. No es lo mismo, fíjense, estoy retomando este tema porque estoy ganando tiempo de la clase de cáncer. Fíjense a lo que me refiero. Ya ustedes saben que el linfocito en esa actividad de priming, de activación inicial, recibe señales positivas y negativas a través de CTLA4. Positivas CD28, negativas CTLA4. Pero el linfocito, cuando viaja al sitio donde está ocurriendo la condición peligrosa, también allí recibe señales negativas que tienen que ver con la interacción entre las moléculas PDL1 y PDL2 y la molécula PD1 que está en el linfocito. Esa molécula PD1 también da una señal negativa. Por lo tanto, el linfocito, en el momento que se activa y luego en el sitio donde cumple su función efectora, recibe señales negativas que le dicen apágate, deja de funcionar y muérete, para contraer la respuesta inmune. ¿Y por qué digo que esto es importante para cáncer? Porque, reitero, una de las estrategias más valiosas de inmunoterapia en cáncer, o sea, para tratar el cáncer manipulando el sistema inmune, es precisamente bloqueando, con el uso de anticuerpos monoclonales, bloquear a las moléculas CTLA4 y PD1 de tal manera que el linfocito no reciba esas señales negativas y tenga una actividad mucho más extendida, tenga una cronicidad en su efecto, en ese caso antitumoral. Esa señal 2 que recibe el linfocito le genera a la célula una serie importante de cambios, expresión de moléculas, etc. Y una de las más valiosas es la interleuquina 2. Esta es una citoquina espectacular que los linfocitos incluso utilizan de manera autocrina. O sea, el linfocito T produce interleuquina 2 y la utiliza el mismo. La interleuquina 2 es garantía de supervivencia y proliferación linfocitaria. Es determinante en la actividad de los linfocitos T. Y acá les muestro incluso que la interleuquina 2, su receptor es un receptor trimérico, o sea, tiene 3 cadenas, alfa, beta y gamma. Lo interesante es que las cadenas beta y gamma están expresadas siempre, aunque sea un linfocito virgen. Eso hace que la interleuquina 2 tenga muy poca capacidad de actuar sobre un linfocito virgen. Cuando el linfocito T se activa, cuando recibe la señal 1 y 2, entonces expresa además de la cadena beta y gamma del receptor, la cadena alfa. Y se arma un receptor trimérico, cadena alfa, beta y gamma, y la interleuquina 2, al unirse a ese receptor, por cierto, con una afinidad enorme, pues transduce señales a las células que la llevan, reitero, a proliferar y le confiere supervivencia a ese linfocito. Entonces pasamos, ya vimos la señal 1, que es la interacción del receptor T con el MHC1, si es CD8 el linfocito, con el MHC2, si es un linfocito auxiliador CD4. Vimos la señal 2, esas señales de coestimulación que tienen que ver con la interacción CD40-CD40 ligando, CD80-CD86 con CD28, que son señales que indican peligro y que hacen que el linfocito se active, produzca interleuquina 2, prolifere, etc. Vamos ahora a la señal 3. La señal 3 es una señal que está mediada por citocinas, ¿ya? Y que hacen que el linfocito T auxiliador o cooperador, en base a esas citocinas, comprenda qué tipo de respuesta hace falta. Ya él se activó, ya él reconoció un antígeno, ya él sabe que es peligroso, pero él necesita dar una respuesta que sea efectiva, que sea la más adecuada. Y para eso el mensaje se lo pasa a la dendrítica a través de citocinas, que llevan a que el linfocito se diferencie a linfocitos TH1,
TH2, TH17, por cierto. No sé si alguna vez lo he mencionado, porque a veces uno hablando, digamos, comete algunos vicios de laboratorio, etcétera, y uno habla así de TH1, tal vez nunca le he dicho que la H significa helper, auxiliador, cooperador, de ahí viene la H, ¿correcto? T-helper 1, T-helper 2. Me disculpan porque a veces, ya le digo, uno cae en algunos vicios por el trabajo de laboratorio. Entonces, esa señal 3, que está mediada por células dendríticas, es una señal extremadamente diversa, extremadamente valiosa, porque, repito, hace que la célula dendrítica entregue al linfocito justamente la indicación de qué tipo de mecanismo efector debe implantarse. El linfocito recibe las señales de las dendríticas, perdón, de las citoquinas. Ustedes saben ya de la clase, de la primera clase del curso, que una de las vías de transducción de señales que utilizan las citocinas, la vía más abundante es la vía de las JAK-STATs. Por lo tanto, cuando el linfocito recibe la señal de la citocina, activa determinados tipos de STATs, o sea, de estos factores de transcripción que están en citosol, y cuando la proteína JAK lo fosforila, viajan al núcleo, y cuando llegan al núcleo, entonces en los linfocitos se activan otros factores de transcripción que son los llamados master regulators, los reguladores maestros de la diferenciación linfocitaria. ¿Quiénes son? Son moléculas que distinguen al linfocito en dependencia de su patrón de respuesta. Por ejemplo, les voy a mencionar algunos: los TH1, el master regulator, el factor de transcripción más importante es TBET. ¿Y qué hace TBET? Pues estimula la producción de interferón gamma. En el caso de TH2, en vez de TBET, se llama GATA3. ¿Qué hace GATA3? Estimula la secreción de interleuquina 4. En el caso, por ejemplo, de los TH17, es ROR gamma T. ¿Qué hace ROR gamma T? Estimula la producción de interleuquina 17. En las T reguladoras, ya lo mencionamos en la clase anterior, el master regulator es FOXP3. ¿Qué estimula FOXP3? La producción de interleuquina 10, TGF-beta, que son citocinas antiinflamatorias. Por lo tanto, en el esquema mental ustedes tienen que tener la idea de que la acción de diferenciación del linfocito T está inducida por diferentes citocinas que libera la dendrítica. Eso hace que el linfocito reciba el mensaje de la citocina y se activen determinados factores de transcripción que a la vez provoquen la liberación de otras citocinas. No sé si recuerdan en la primera clase que yo les decía que en muchos casos las citocinas tienen función, o sea, que actúan en modo de cascada. O sea, que la acción de ellas lo que hace es que otra célula produzca otra citocina. Y ese es el caso de lo que estamos viendo. Hay una primera citocina que libera las dendríticas, actúan sobre el linfocito T virgen, bueno, ya no es tan virgen, porque ya recibió señal 1 y 2, y al actuar sobre ese linfocito produce otra citocina, que es la que tiene la actividad funcional real. Un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, valga la redundancia, la interleuquina 12. Una célula dendrítica secreta interleuquina 12. La interleuquina 12 activa, o sea, transduce su señal a través de STAT4. Si es a través de STAT4, eso hace que el linfocito T exprese un factor de transcripción que es TBET. Y TBET hace que el linfocito T secrete interferón gamma. Fíjense la cascada de interacciones. Interleuquina 12, se activa STAT4, se expresa TBET, y con la expresión de TBET se expresa y secreta interferón gamma. Entonces vamos a ver ahora 3 o 4 de estos tipos de linfocitos T auxiliadores, los TH1, justo el ejemplo que acabo de poner, son linfocitos cuya actividad fundamental está mediada por el interferón gamma. Es un tipo de linfocito T auxiliador que refuerza la actividad celular del sistema inmunológico. ¿Por qué actividad celular? Porque este linfocito con el interferón gamma estimula
a los linfocitos CD8 citotóxicos, lo veremos después. Estimula la actividad fagocítica de los macrófagos. Estimula la capacidad de las células B de producir anticuerpos, sobre todo de tipo IgG, por ejemplo, que tienen capacidad de opsonizar, de activar el complemento y de producir más fagocitosis. O sea, cuando se habla de TH1, se habla de efectores celulares de la respuesta inmune. Se habla de CD8 citotóxicos, se habla de macrófagos, se habla de células asesinas naturales, por cierto, que no aparecen acá, y se habla también de anticuerpos. Sí, claro, se producen anticuerpos, pero esos anticuerpos que se producen tienen como función fundamental promover la actividad NK por el mecanismo de muerte mediado por células, citotoxicidad mediado por células, actividad de macrófagos, o sea, son las células los actores fundamentales. Por eso cuando se habla de TH1, se habla de respuesta celular. ¿Y quién es el mediador fundamental de esa respuesta celular? El interferón gamma. En el caso de TH2, se habla de interleuquina 4, es la citoquina más importante. Hay otras, interleuquina 5, 13, pero la interleuquina 4 es la citoquina fundamental que producen los linfocitos TH2. Y la respuesta de TH2 no es celular, es más humoral. Se producen anticuerpos que directamente atacan, por ejemplo, a los parásitos, anticuerpos de tipo IgE, que sensibilizan a mastocitos y basófilos en la respuesta contra alergenos. Las propias citoquinas producen peristaltismo para la liberación de, por ejemplo, larvas. Se activan los eosinófilos para liberar gránulos. Fíjense que acá los actores no son celulares, sino que los mediadores principales son moléculas. Incluso los macrófagos que reciben la señal de TH2, en vez de ganar en capacidad fagocítica, lo que ganan es en capacidad de reparación de tejidos. Recordarán en la tercera clase que hablamos de que los macrófagos tienen dos patrones, M1 y M2. Los macrófagos M1 más inflamatorios, más fagocíticos, son estimulados por interferón gamma, o sea, por TH1. Los macrófagos M2 son estimulados por linfocitos TH2. Y esa señal lo que genera, repito, son células que contribuyen a la reparación de los tejidos y al apagamiento de la inflamación. TH17 es un patrón de respuesta muy inflamatorio, se produce por la presencia de bacterias, hongos, etcétera, tiene una actividad importante a nivel de las barreras, estimula la acción de neutrófilos, macrófagos, es inflamación pura. No sé si recuerdan cuando hablamos de citoquina y de la condición de pleiotropismo, que pusimos el ejemplo típico del TGF-beta. El TGF-beta es antiinflamatorio, pero en presencia de interleuquina 6, por ejemplo, interleuquina 1, hace que los linfocitos T vírgenes se diferencien a TH17 para producir esta citoquina tan inflamatoria que es interleuquina 17 y también interleuquina 22. Esto, como ven acá, también activa la función de barrera de las mucosas, hace que se produzcan péptidos antimicrobianos. Hay una relación, por cierto, muy interesante entre los linfocitos TH17 y la microbiota. O sea, la microbiota controla la actividad de los linfocitos TH17 y si hay un estado de disbiosis, o sea, si se altera la composición de la microbiota, pues hay una preponderancia de respuesta de tipo TH17 que es inflamatoria y que genera algunos procesos inflamatorios crónicos, como vieron en el seminario correspondiente cuando hablaron de enfermedad de Crohn, en general procesos inflamatorios a nivel de intestinal, etc. Y acá está el caso contrario, el caso de los linfocitos T reguladores, que son todo lo contrario de TH17, son antiinflamatorios. Pero en este caso, ustedes recuerdan en la clase anterior que hablamos de que los linfocitos T reguladores tenían dos orígenes. La mayoría viene del timo, o sea, esos linfocitos T que salen del timo, que reconocen antígenos propios pero con afinidad intermedia, y el sistema, en vez de matarlos, los suelta a periferia con actividad reguladora. Y hay otro grupo de linfocitos reguladores que se producen en periferia, o sea, cuando la dendritis interactúa con los linfocitos vírgenes, un grupo de linfocitos se hace regulador.
expresa FOXP3 y ese fenómeno hace que el linfocito participe en la contracción de la respuesta inmune. Recuerden que habíamos dicho que los linfocitos reguladores tímicos y los que aparecen en periferia, a través de diferentes mecanismos, ejecutan una acción de tolerancia activa, o sea, apagan la actividad de linfocitos efectores. Y bueno, aquí por cierto aparecen representados algunos de esos mecanismos que ya vimos la clase pasada: producción de citocinas antiinflamatorias, las ectoenzimas como CD39 y 73, que son las que lisan el ATP, se produce AMP y el AMP pues inhibe la actividad linfocitaria, etc. Dejamos atrás los CD4 y vamos a prestar la atención un momento a los CD8. Los linfocitos TCD8 también reciben señal 1 de la dendrítica a través de MHC1, también reciben señal 2 de coestimulación de parte de las dendríticas y reciben también una señal 3. Esa señal 3 puede venir de dos sitios diferentes. Hay dos modelos que describen la activación del linfocito CD8 y su capacidad de ganar en actividad citotóxica. Un primer modelo dice que la dendrítica a la misma vez activa CD4 y CD8 y que las células CD4 liberan moléculas como el interferón gamma que estimulan la actividad citotóxica del linfocito CD8. Sin embargo, hay algunos modelos que demuestran que las células CD4 y la dendrítica interactúan entre sí, se pasan determinada información y después, en un segundo momento, es la dendrítica la que activa los linfocitos TCD8. No importa cuál sea el mecanismo, lo más importante es que el linfocito CD8 también necesita señal 1, 2 y 3 para convertirse en una célula que, en vez de ser virgen, que no sabe ni lo que reconoce porque él solo salió del timo sabiendo que su TCR estaba bien armado y que no reconocía algo propio con alta afinidad, pero él no sabe lo que reconoce. Finalmente, esa célula virgen ya sabe lo que reconoce, la dendrítica se lo enseñó, sabe que es peligroso y se convierte en una célula citotóxica. ¿Qué mecanismo utiliza la célula CD8 para matar? Esencialmente el mismo de las asesinas naturales que vimos en la tercera clase. O sea, utiliza granzimas, utiliza perforinas, utiliza el sistema FAS-FAS ligando. En todas estas opciones, digamos, el mecanismo de muerte es apoptosis, induce apoptosis en la célula blanco. ¿Cuál es la célula blanco? Células infestadas con virus, células infestadas con bacterias, células tumorales. ¿Puede un linfocito CD8 matar a una bacteria? No, de ninguna manera, porque las bacterias no tienen MHC clase 1. Y recuerden que hay un fenómeno de restricción MHC. El CD8 para matar necesita ver el antígeno en MHC clase 1. Como las bacterias no tienen MHC clase 1, pues obviamente el CD8 no mata bacterias. La NK tampoco mata bacterias, ni la CD8 ni las NK matan bacterias. Ellas solo matan a células propias, tumorales, infestadas con virus o infestadas con bacterias. ¿Correcto? A nadie se le ocurra nunca dar como verdadero una frase donde yo diga los linfocitos CD8 al activarse pueden tener una actividad directa sobre las bacterias. Eso es falso absolutamente, porque las bacterias no expresan MHC. Esa es una molécula de nosotros, los mamíferos. Las bacterias no tienen MHC y en consecuencia el linfocito CD8 no las puede reconocer. Y ya estoy haciendo, por cierto, un comercial para la clase de cáncer, porque ya supondrán que las células tumorales, si quieren escapar del sistema inmune y de la muerte por la célula CD8, una de las estrategias que pueden utilizar es disminuir la expresión de MHC1 en la membrana. Eso también lo inducen algunos virus, por ejemplo el HPV, que ustedes saben que induce en algunos pacientes cáncer de cuello de útero. Uno de los mecanismos de escape de la respuesta inmune es hacer que las células que colonizan disminuyan la expresión de MHC clase 1. Los queratinocitos dejan de expresar MHC1 y las células CD8 no pueden ver a este queratinocito aunque esté transformándose y convirtiéndose en una célula tumoral. ¿Está bien?
Les propongo entonces, habiendo visto ya las características generales de los linfocitos auxiliadores y citotóxicos, en 2 láminas, concentrar la información de los elementos en común y los elementos que diferencian a estos 2 tipos de linfocitos T. Empezamos entonces con los elementos en común. ¿Qué tienen en común ambas poblaciones de linfocitos T? Bueno, lo primero, lo saben perfectamente, estas células, ambas terminan su proceso de maduración en el timo y en el timo sufren un proceso de selección clonal, que son estos eventos de selección positiva y negativa que permiten que a periferia salgan aquellos linfocitos T helper o citotóxicos que tengan una baja reactividad contra los antígenos propios. Perfecto, eso es lo primero. Lo segundo es que tanto linfocitos T helper como citotóxicos tienen un receptor de reconocimiento de antígenos llamado TCR en la membrana plasmática que requiere moléculas adaptadoras para transducir la señal al núcleo. La más importante de ellas es la molécula CD3, perdón. Y además este receptor de célula T, ustedes saben que tiene 2 cadenas de tipo alfa y beta, a diferencia del receptor de células B, que tiene 4 cadenas. Es muy importante a la hora de estudiar los contenidos de los linfocitos T y B que hagan el ejercicio de comparar los receptores de antígeno en la célula B y en la célula T. Bueno, en fin, a lo que íbamos, ambos linfocitos T, tanto helper como citotóxicos, tienen su receptor de reconocimiento de antígenos. Receptor además que para reconocer antígenos necesita que esos antígenos estén en el contexto del MHC. Recuerden que los receptores de células T no reconocen antígenos de manera directa, sino que solo reconocen antígenos peptídicos lineales ubicados en el surco de las moléculas MHC. Eso es común para los linfocitos helper y para los linfocitos citotóxicos. Y lo otro que es común es que ambas poblaciones linfocitarias cuando salen del timo son linfocitos vírgenes que se ubican en los órganos linfoides secundarios, ganglios linfáticos vasos y que allí necesitan que llegue la célula dendrítica madura con información de la periferia y que les brinde una serie de señales que ya ustedes saben que se agrupan en 3 categorías, señal 1, 2 y 3, y con esas señales se produce el reconocimiento de antígenos, la activación linfocitaria, la diferenciación en el caso de los T helper y la ganancia de capacidad citotóxica en el caso de los linfocitos T, bueno, citotóxicos obviamente. Los linfocitos reciben esta información de parte de las células dendríticas, se activan, proliferan y cumplen entonces determinadas funciones. Estos elementos son comunes en todos los linfocitos T, citotóxicos o helper o auxiliadores, como le quieran llamar. ¿Qué características diferencia a estos linfocitos? Bueno, la primera es que los linfocitos T helper, ustedes saben que expresan una molécula que se llama CD4, que es muy importante en la interacción entre el receptor de célula T y la molécula de MHC, mientras que los linfocitos citotóxicos expresan una molécula llamada CD8, que también es muy importante en la capacidad del receptor de célula T de reconocer la molécula de MHC. La otra diferencia parte de la misma similitud que vimos antes. O sea, en la lámina anterior dijimos, ambos linfocitos reconocen epítopes lineales en el surco de MHC, pero lo hacen diferente. Los linfocitos helper, ustedes saben que reconocen epítopes de alrededor de 12-16 aminoácidos que están en la molécula MHC clase 2, que ustedes saben que MHC clase 2 está presente solamente en células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, o sea, en las llamadas células presentadoras de antígenos. Por su parte, los linfocitos T citotóxicos reconocen epítopes más pequeños de entre 8 y 11 aminoácidos lineales presentes en el surco de la molécula MHC clase 1.
Y el otro elemento que diferencia a los linfocitos helper y citotóxicos es, por supuesto, la función. Los linfocitos helper, cuando se activan a partir de todas las señales que le brindan las células dendríticas, ustedes saben que diferencian a diferentes, valga la redundancia, patrones funcionales, TH1, más celular, TH2, que estimula más la respuesta de anticuerpos, TH17 proinflamatorio, T regulador, que es antiinflamatorio, etcétera. O sea, el linfocito T helper o auxiliador, como su propio nombre indica, lo que hace es colaborar con otras funciones del sistema inmune, estimula la capacidad de producir anticuerpos por parte de las células B, que lo vamos a ver en la lámina siguiente. Estimula la actividad fagocítica de los macrófagos, la actividad citotóxica de la GNK, el propio linfocito helper ayuda a que se active la actividad citotóxica de los T citotóxicos, en fin, la célula helper es una célula que ayuda a orquestar la respuesta inmune. El linfocito citotóxico no hace eso. El linfocito citotóxico, cuando se activa por las señales que le da la célula dendrítica, lo que hace es que gana capacidad citotóxica y migra a los sitios donde hay una infección viral, donde hay una infección con una bacteria intracelular, donde hay una célula neoplásica, y una vez que identifica ese sitio, reconoce a la célula a través de MHC1, por supuesto. Recuerden que siempre tiene que haber interacción entre MHC y receptor T, reconoce la célula y, como ya saben, bueno, libera granzimas, perforinas e induce la muerte celular por apoptosis. Estos elementos, estas dos láminas, por lo tanto, creo que son importantes porque resumen los elementos comunes y diferentes entre estas dos grandes poblaciones de linfocitos T. Vamos a la otra parte, a los otros actores de la foto, y con esto terminamos, que son las células B. Y digo que terminamos en el sentido de que esta parte es un poquito más rápida, porque ya esta interacción TB, ustedes la conocen. Desde la segunda clase hablamos del tema de los de los antígenos timo-dependientes, aquellos antígenos que son reconocidos por células T, y hablamos que los antígenos timo-dependientes son muy valiosos para una vacuna, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los antígenos timo-dependientes activan la célula T y la célula T puede cooperar con la célula B para que la célula B produzca anticuerpos de más calidad y sobre todo para que haya memoria. Entonces vamos a concentrar la atención en la interacción entre los linfocitos T auxiliadores y la célula B. Aquí aparece las señales, digamos, la integración de señales que condicionan la activación de un linfocito B. Por supuesto, la primera y más valiosa es la que llega del receptor de célula B. El receptor de célula B, a partir de su molécula adaptadora, transduce señal al núcleo cuando reconoce directamente un antígeno en una determinada bacteria. Por ejemplo, es el caso que aparece acá. Pero esa misma bacteria o esa misma molécula, ese mismo ente peligroso, microbio, también puede haber sido detectado, por ejemplo, por las moléculas del complemento, que ya ustedes conocen, y hay receptores de la molécula del complemento que también transducen señales al interior del linfocito. ¿Qué otra señal llega? Pues el reconocimiento de PAMs en esa bacteria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Toll-like receptor o los Toll-like receptor no están solo expresados en el sistema innato, sino que células del sistema adaptativo también expresan Toll-like receptors. Ese es el caso de los linfocitos B. Por lo tanto, un linfocito B recibe señales del receptor B, recibe señales de receptores de moléculas del complemento y recibe señales de los Toll-like receptors. Cuando todas esas señales se integran, el linfocito B se activa, prolifera, expresa algunas citocinas y además expresa, y esto es muy importante, MHC clase 2, aumenta la expresión de MHC clase 2. ¿Por qué? Porque ese antígeno que el linfocito reconoce con su receptor de célula B es endocitado, o sea, el receptor se endocita y carga el antígeno con él. Ese antígeno es procesado en la maquinaria de procesamiento y presentación de antígeno y se expresa en MHC clase 2,
Recuerden que las células B son células presentadoras de antígenos y por lo tanto tienen MHC clase 2 en su membrana. ¿Y qué ocurre entonces? Pues como tienen MHC clase 2 en su membrana, van a buscar a un linfocito T. Y la célula B sale de la región donde está, en el órgano linfoide secundario, y viaja hacia la zona T. De hecho, en la lámina anterior verán al final del texto que dice que la célula B expresa la molécula CCR7. Este es un receptor de quemoquina que le permite migrar hacia la zona donde están los linfocitos T. Recuerden desde la primera clase que yo les decía que el tráfico leucocitario no era solo entre órganos linfoides o entre el órgano linfoide y la periferia, sino que al interior de los órganos linfoides también hay un tráfico que es muy importante y el ejemplo más significativo es este. Los linfocitos B ya vieron el antígeno directamente y la célula T también vio el antígeno a través del MHC con la dendrítica. Y luego se juntan para lo que se llama instrucción TB. La célula B va a donde está la célula T y le dice, mira, yo reconocí este antígeno con mi BCR, ahora te lo muestro en MHC2. Y el linfocito T le dice, sí, ya yo lo reconocí, la célula dendrítica me lo enseñó, además me dio una señal que indicaba peligro, la señal 2, y una señal 3 de diferenciación. Y como ya yo conozco todo eso, yo te ordeno o te sugiero, no vamos a hablar de orden, te sugiero que tú como célula B produzcas anticuerpos, porque la situación es peligrosa, pero no produzcas cualquier anticuerpo, produce anticuerpos IgA, porque es un coronavirus que está afectando el tracto respiratorio, o produce anticuerpos IgE, porque se trata de un parásito, o produce anticuerpos IgM, porque es una bacteria y lo que hace falta es opsonizar y neutralizar la bacteria. O sea, hay una instrucción en el cual la célula B aprende cuál es el mejor anticuerpo que debe producir y además aprende, y cambia la afinidad del anticuerpo por el antígeno. Hay una maduración de la afinidad. Y eso es lo que aparece acá. Cuando hay una cooperación TB, este fenómeno de activación de célula B implica además cambio de clase. Esta lámina ya la vimos en la segunda de las presentaciones. Hay cambio de clase, hay maduración de la afinidad, que si recuerdan, le expliqué en ese momento que se produce por nuevas mutaciones que aparecen en la región variable de los anticuerpos. Y además, otra cosa muy importante es que gracias a esa interacción TB se asegura la memoria inmunológica. Es por eso, la memoria de células B me refiero, es por eso que cuando usted diseña una vacuna para prevenir un proceso infeccioso, es muy importante que en el preparado vacunal haya señales de peligro para activar la dendrítica y haya antígenos que sean reconocidos no solo por la célula B, sino por la célula T. De manera que hay una cooperación TB para que la respuesta de anticuerpos tenga una gran calidad y deje memoria. La interacción TB es muy importante para que la respuesta de anticuerpos sea cualitativamente superior, de más afinidad, con la clase de inmunoglobulina adecuada y que haya memoria. ¿Para qué sirven los anticuerpos? Bueno, ya lo vimos, los anticuerpos sirven para neutralizar, opsonizar e estimular fagocitosis, inducir actividad de las células NK en este fenómeno que se llama muerte celular mediada por anticuerpos, ADCC, y estimula, por supuesto, el complemento. Ya ustedes saben que los anticuerpos IgM e IgG estimulan la actividad de complemento y una vez que el complemento se activa, ocurre la lisis de bacteria, ocurren procesos inflamatorios, se estimula la fagocitosis. Esto ya ustedes lo saben, de la cuarta clase de este módulo, de esta primera parte del módulo. Y para cerrar hablamos de memoria. La memoria, en el caso de las células T, ya yo les decía que puede ser una memoria que no implique todo ese fenómeno de las 5 etapas por las que transcurre la respuesta: activación, proliferación, actividad efectora, contracción. No, hay evidencias que sugieren que puede haber memoria directamente en la etapa inicial de activación linfocitaria. Un grupo de linfocitos
en el momento que proliferan las células, ganan en una cualidad especial y se convierten en células de memoria, nunca se convierten en efectoras, sino que de frente se hacen células de memoria. Y bueno, también en otros modelos se ha demostrado que no, que se transita por todas las etapas. No importa, lo importante es que hay al final células de memoria cuya respuesta, no me cansaré de decir, es cualitativa y cuantitativamente superior que la respuesta primaria. Esto es exactamente lo mismo para las células B. Aquí hay una serie de detalles que en otros gráficos no los he presentado. La magnitud de la respuesta secundaria de memoria, el tipo de anticuerpo que se produce. Como ustedes ven, ya no tiene que ser IgM, puede ser IgG, IgA, IgE, en dependencia de cuál es el antígeno, de cuál es la condición peligrosa, que ya el sistema adaptativo finalmente aprendió que era peligroso y responde de manera adecuada. Recuerden que el innato no, el innato sabe lo que es peligroso por un tema evolutivo. El adaptativo aprende lo que es peligroso gracias a lo que la dendrítica le cuenta, gracias a la interacción TV. Todo eso toma tiempo, por eso la respuesta adaptativa es más tardía, no puede ser tan inmediata como la respuesta innata. Como ustedes ven, también hay maduración de la afinidad, los anticuerpos ganan en afinidad y esencialmente, y esto está muy bueno, este gráfico es muy bueno, como dice acá, esa respuesta secundaria de anticuerpos de memoria está inducida por proteínas, porque las proteínas son antígenos timo dependientes y no solo activan células B, sino células T y promueven la cooperación TB. Fíjense que el resto de los inmunógenos genera respuesta primaria, pero un azúcar, una grasa, no da respuesta secundaria, un lípido quiero decir, no da respuesta secundaria, necesita combinarse con la presencia de anticuerpos. Y cuando estudiemos inmunoterapia, estrategias de inmunoterapia, veremos que los inmunólogos han buscado ARDITs para, aunque el antígeno no sea proteico, inducir una respuesta de anticuerpo efectiva y de memoria, pero eso lo estudiaremos más adelante. Y llegamos al final. En esta lámina están representados una diversidad de mecanismos que participan en la contracción de la respuesta inmune. Hemos hablado de algunos. Estas señales como CTLA4 y PDL1, que son señales negativas que inhiben la actividad linfocitaria e inducen de hecho apoptosis en los linfocitos. Están los linfocitos T reguladores, señales negativas que recibe la célula a través de los receptores de anticuerpos, receptores FC, citocinas antiinflamatorias y un tema que ha ganado mucho protagonismo en los últimos años y es la reprogramación metabólica en la respuesta inmune. Eso da para un curso, solo ese tema. Es fabuloso cómo los linfocitos cambian su metabolismo en las diferentes etapas por las que transcurre su activación y uno de los cambios se da en esa etapa también de contracción de la respuesta inmune. Bueno, en este gráfico lo que aparece que dice positivo y negativo son señales positivas de activación que reciben los linfocitos y también señales que apagan su respuesta, solo para que tengan una visión más allá de CTLA4 y PDL1. Hay otras moléculas que también dan señales negativas a los linfocitos y contraen la respuesta. Bueno, no hablo más, acá no lo voy a describir por supuesto, está el resumen de los mensajes principales de esta clase. Decía que esta clase tiene la peculiaridad que tiene mensajes principales al principio que vienen de la sesión 5 y estos mensajes principales al final de la sesión 6. ¿Por qué? Porque aquí cerramos la primera parte del curso. O sea, en estas primeras 6 conferencias, aunque ustedes no lo crean, ya tienen en su haber los componentes más importantes celulares y moleculares del sistema inmune. Ya están como un niño de primer grado que de pronto en 3 meses aprende a leer y escribir. ¿Ya? Lo que parece increíble lo logran los maestros en cuestión de 2 o 3 meses. Bueno, ustedes en cuestión de 6 clases de pronto tienen con ustedes todo el arsenal celular y molecular del sistema inmune. La segunda parte, lo único que vamos a hacer, como mencioné antes, es poner a jugar a esos componentes que ya conocen en determinados contextos y entender algunas enfermedades que derivan de la actividad inadecuada del sistema inmunológico. Cierro la conferencia de hoy, como siempre, deseándoles la mejor de las condiciones de salud y en este caso, además, con el deseo adicional de que tengan éxitos en el examen parcial, tanto de esta asignatura como del resto de las asignaturas que están cursando. Nos vemos entonces la semana 9
para iniciar los contenidos de la segunda unidad, que estoy seguro que serán muy interesantes para todos.